Equipos de elevación. 1.1 Introducción. Asegurar la protección de los trabajadores frente a los riesgos que ocasionan los equipos de trabajo. Es uno de los campos más amplios y complejos de la especialidad de seguridad en el trabajo. Los criterios de selección y mantenimiento de los medios de protección, su evolución técnica permanente, los aspectos relativos a la comercialización, las condiciones específicas de los procesos y el amplio espectro que abarca el concepto de equipo de trabajo, en el que se considera. Desde el manejo de un equipo sencillo a complejas líneas de fabricación, requiere que la disciplina de seguridad en máquinas se aborde desde un enfoque multidisciplinar considerando diferentes líneas de conocimiento. En cuanto a la estructura de la publicación, se ha pretendido contemplar las necesidades de todos los niveles jerárquicos, de forma que la información pueda ser utilizada dentro de un enfoque transversal y de integración en la actividad de las empresas. Para ello se han incorporado capítulos dirigidos a la gestión de los equipos con respecto a la gestión empresarial en los ámbitos de la dirección, departamentos de compras y auditores internos. Su selección y aplicación por las áreas fabricación y seguridad y salud. Su utilización por las unidades operativas que intervienen en su manejo directo, considerando tanto el punto de vista organizativo de los mandos directos, como el de su utilización por los trabajadores. Con objeto de facilitar la aplicación de los criterios descritos se han incorporado cuadros indicativos y listas de verificación, que una vez adaptadas a las características de los trabajos, puedan ser utilizados como referencia en la verificación de procesos, los controles preventivos y las auditorías técnicas de prevención. La información, la sensibilización y la observancia de buenas prácticas por parte de todas las personas implicadas en la gestión y uso de los útiles de elevación de cargas, son la única vía que conduce a la reducción de los accidentes que ocasionan estos equipos, dado que, con frecuencia, se produce una relajación de las medidas preventivas, bien por no considerar los riesgos que ocasionan o por desconocimiento técnico y reglamentario. Con este manual se pretende cubrir dos líneas diferenciadas. A. Facilitar el conocimiento y la prevención de los riesgos de los útiles de elevación de cargas. B. Poner a disposición de las empresas, procedimientos de gestión y buenas prácticas preventivas que permitan integrar la seguridad de estos equipos en la actividad general de la empresa. En todo caso, a lo largo del manual se destacan los requerimientos de seguridad más relevantes. Y, por tanto, la información recogida no sustituye la utilización de las normas, como referencias técnicas indispensables en la determinación de los procedimientos y procesos de seguridad. 1.2 Términos y definiciones. Una de las dificultades aducidas por parte de usuarios y personal encargado de gestionar, mantener, evaluar y utilizar los útiles de elevación, es la terminología utilizada en la normativa de referencia de estos equipos. Por tal motivo, en este apartado se presenta una selección de manual de seguridad de los útiles de elevación de cargas, términos y conceptos con objeto de familiarizarse con dicha terminología, evitando confusiones comunes y habituales en torno a las definiciones que atañen a los accesorios de elevación. Es fundamental una correcta identificación de los útiles de elevación para saber si están afectados por la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y, en su caso, aplicar los criterios que dicha directiva establece, expedientes técnicos, manuales de instrucciones y declaración de conformidad, entre otros. Para facilitar este primer paso, se van a describir los aspectos más relevantes que figuran en la citada directiva acerca de estos. En términos generales, se entiende por accesorio de elevación. Es decir, un equipo es accesorio de elevación si A hace función de prensión. B está situado sobre la carga o entre esta y la máquina. C es parte integrante de la carga y se comercializa por separado. Dado que a lo largo del manual se hace referencia a distintos útiles de elevación, seguidamente, para facilitar su identificación, se proporciona una relación de los mismos describiendo sus principales características. Asimismo, en algunos casos, se han incluido imágenes para un mejor reconocimiento. Cables preformados. Aquellos en los que los alambres y cordones empleados en su conformación reciben con anterioridad la forma helicoidal que adoptarán una vez el cable esté terminado, presentando mayor resistencia a la fatiga por flexión.
Cabrestante. Torno que se emplea para mover grandes pesos por medio de un cable o cuerda que se va arrollando en él, a medida que gira por medios manuales o motorizado. Se utiliza para elevar, descender y mantener cargas. Cáncamo, fijo o giratorio. Pieza formada por un anillo de hierro u otro metal que suele tener una espiga o tornillo para fijarlo, y sirve para enganchar aparejos. Se comercializa para ser utilizado acoplado a un equipo y facilitar su uso y traslado. Cantoneras. Elementos de diferentes materiales que sirven para proteger las eslingas de cantos vivos o aristas que puedan provocar un corte o deformación en las mismas. Carga máxima de utilización. Máxima carga que se permite levantar con un accesorio de elevación. Viene indicada mediante las siglas CMU. Carga máxima de utilización, o mediante WLL. Workload Limit. Clase nominal de una eslinga de cadena. También llamado grado de la cadena, se refiere a la aleación del acero empleada en la confección de la eslinga e indica la tensión de rotura mínima. Grado 4, tensión de rotura 400 N/mm2. Grado 8, tensión de rotura 800 N/mm2. Código de trazabilidad. Serie de letras o cifras marcadas en el accesorio que permiten seguir un histórico de su fabricación, incluida la identificación de la colada de acero utilizada o del material empleado en su fabricación. Coeficiente de utilización. Relación entre la carga que un elemento puede soportar, garantizada por el fabricante o su representante autorizado y la carga máxima de utilización marcada en el elemento. En algunos manuales aparece con el nombre de coeficiente de seguridad. Contenedor. Recipiente provisto de cáncamos para la operación de elevación. Utilizado para el transporte y el almacenamiento de productos. Cubeta de hormigón. Recipiente que se cuelga de una grúa para transportar y distribuir hormigón en una obra. Cuchara de colada. Depósito basculante con mecanismo de oscilación de accionamiento manual o motorizado, destinado a contener, transportar y descargar el material fundido con maquinaria de elevación. Este tipo de equipo se contempla en la norma en 1247 maquinaria para fundición. Contenedor. Tos de seguridad para cucharas de colada, equipos de colada, máquinas de fundición centrífugas. Máquinas de fundición con solidificación continua. Dispositivos de sujeción cargas. Sistemas y accesorios para asegurar las cargas. Dispositivo tensar. Instrumento mecánico que ejerce y mantiene una fuerza de tensión en una unidad de sujeción de la carga, como, por ejemplo, las ruedas de gatillo y de trinquete o los cabrestantes. Electroimán. Accesorio de elevación con campo magnético generado por una corriente eléctrica, produciendo una fuerza suficiente para la prensión, retención y manejo de cargas con propiedades ferromagnéticas. Equipo de amarre. Dispositivo flexible utilizado para asegurar la carga en un vehículo. Equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Equipo intercambiable. Dispositivo que tras la puesta en servicio de una máquina o de un tractor, es acoplado por el propio operador a estos, para modificar su función o aportar una nueva, siempre que este equipo no sea una herramienta. Eslabón maestro. También denominado anilla, es el eslabón que forma el terminal superior de una eslinga, mediante el cual ésta se suspende del gancho de un aparato de elevación. Eslinga. Pieza de material resistente y flexible, cadena, cable de acero o cinta textil, concebida para colgar las cargas del gancho de un equipo de elevación. Eslinga de cadena, eslinga de cable, eslinga textil. Eslinga no reutilizable. También denominada como de un solo uso, concebida para el amarre de la carga al vehículo, en una sola operación de transporte. Después de la retirada de la carga en su destino final, la eslinga de un solo uso ya no podrá ser utilizada. Examen completo. Exploración visual efectuada por una persona competente, y en caso necesario, completada por otros procedimientos, tales como los ensayos no destructivos, con el fin de detectar cualquier daño o deterioro que pudiera afectar a la aptitud para el uso. Fabricante. Persona física o jurídica que diseña o fabrica una máquina, equipo o producto y que es responsable de la conformidad de acuerdo a la normativa de aplicación.
Gancho C. Accesorio en forma de C utilizado para la elevación de cargas huecas como por ejemplo, las bobinas o los tubos, entre otros. Grillete. Accesorio para la elevación compuesto por un cuerpo y un pasador. Fácilmente separables, pudiendo ser utilizado para enganchar una carga a un aparato de elevación directamente o por medio de otros. Accesorios de elevación. Guardacabos. Componente rígido perfilado destinado a insertarse en un ojal con el fin de protegerlo de cualquier deterioro por el contacto, la abrasión y la deformación. Horquilla de elevación. Accesorio consistente en 2 o más brazos para manejar cargas paletizadas o similares. Ojal o gaza. Lazo cosido o formado mediante un casquillo metálico que se constituye en el extremo de una eslinga de cable o sintética, nylon y poliéster. Paso de eslabón longitud interior medida del eslabón de una eslinga de cadena. Pinza. Accesorio utilizado para manejar cargas apretando sobre una parte específica de la misma. También son conocidas como tenazas. Polipasto de cadena manual. Mecanismo para elevar o descender una carga suspendida de una cadena de carga, por medio del esfuerzo humano aplicado a otra, cadena de maniobra. Polipasto de palanca. Dispositivo para elevar o descender una carga suspendida de un medio de elevación, por medio del esfuerzo humano aplicado a la palanca y manteniéndola por un dispositivo de frenado. Punto de amarre. Mecanismo de seguridad sobre un vehículo al cual puede asegurarse directamente un amarre. Este puede ser un anillo oval o un gancho, entre otros. Saca reutilizable costal de grandes dimensiones, también conocido como Big Bag, destinado de manera específica a la elevación de material a granel o de escombros y que se utiliza para el empaquetado, el almacenamiento o el transporte. Sistema de prensión por vacío. Accesorio que comprende a una o más ventosas neumáticas que actúan por vacío. Trabajador expuesto. Cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa. Se refiere tanto a los trabajadores que se pueden encontrar de forma permanente, como a los que pueden estar de manera ocasional. Utilización de un equipo de trabajo. Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento o la conservación, incluida, en particular, la limpieza. Viga de suspensión, carga, barra balancín. Accesorio compuesto por uno o más miembros equipados con uno o varios puntos de amarre, para facilitar el manejo de las cargas que requieren soporte por varios puntos. Campo de aplicación de los ETS para la elevación de cargas, ETCS. La guía define qué es ETC y qué es carga. Se aplica el anexo IP 2.2 a los ETS diseñados específicamente para la elevación de cargas, incluye sus partes constituyentes, los elementos para su anclaje, fijación o para el soporte de dichos equipos. Se aplica también a los accesorios de elevación, ayudan a la prensión de la carga. No se aplica el anexo I, P2.2, a los equipos de trabajo destinados a otros fines y que dentro de sus funciones, efectúan la manutención de las cargas, ni a aquellos equipos para el desplazamiento de cargas al mismo o a diferente nivel. La plataforma de carga barra descarga de una bobinadora, una cinta transportadora para materiales o rampas. Para personas, escaleras mecánicas, pero si el anexo I, P1. Se entiende como carga, cualquier material, persona o animal, que pueda ser elevada por el ET incluyendo, si procede, el recipiente que contiene la carga y los accesorios de elevación. Accesorios, eslingas de cable, cadena o de fibras, imanes, ventosas, pinzas. Grúas, gatos, montacargas, PEMPS, ascensores de obra, y estabilizadores, contrapesos, ruedas, anclajes. Criterios generales de seguridad para los ETS para la elevación de cargas, ETCS. Se definen en la GT los aspectos más importantes a tener en cuenta al evaluar los riesgos que presentan los ETCS, en particular. La resistencia del equipo, su base de apoyo, en su caso de sus anclajes, amarres y barra o los relativos a su estabilidad que pueden dar lugar al desplome, caída, vuelco del ETEC, de sus componentes o de la carga transportada. Las características de la carga a elevar, masa, dimensiones, naturaleza, posición del CDG, que pueden afectar a la resistencia y a la estabilidad del ETEC o de la propia carga.
Los elementos que intervienen en la sujeción de la carga. En su caso, los elementos de elevación y desplazamiento del habitáculo, cargas y barra o personas, y las características del propio habitáculo. Esta disposición no diferencia entre elevación de cargas o de personas. Garantizar la resistencia y estabilidad durante el empleo de los ETCS. Se indican y comentan los requisitos tales como instalación firme, base, amarres de resistencia adecuada, para ETCS fijos, p. Ejemplo, grúas torre, ascensores y barra o montacargas de obra. O disponer de condiciones y barra o los elementos necesarios, soportes, contrapesos, estabilizadores, dispositivos limitadores, para los ETCS restantes, tales como, grúas puente, grúas móviles, PEMPS. Teniendo en cuenta en ambos casos las cargas a elevar, masa de la carga, características, los elementos que intervienen directamente en la función de elevación, ejemplo, eslingas, balancines, imanes, cucharas de colada. Las tensiones inducidas debidas a la operación de elevación en los puntos de suspensión o de fijación del ETEC, ejemplo, en el propio ETEC, en sus partes constituyentes, en sus puntos de apoyo, amarre y fijación a la base y barra o a la estructura del ETEC, en los puntos de suspensión de la carga. Garantizar la resistencia y estabilidad durante el empleo de los ETCS. 2. En la GT se dan indicaciones para cumplir dichos requisitos en aspectos tales como resistencia adecuada del equipo, sus partes constituyentes, de su base de apoyo, sus anclajes, y amarres, para la operación de elevación prevista. Teniendo en cuenta entre otros factores las tensiones inducidas con las máximas cargas a elevar en la configuración más desfavorable prevista, capacidad de carga, incluyendo en su caso, las características específicas de la propia operación, los accesorios de elevación, las condiciones ambientales. Ejemplos, plataforma bimástil, grúa móvil, grúa torre. Bases de apoyo inadecuadas de los ETCS. Tensiones inducidas en puntos de suspensión. Resistencia inadecuada de las partes constituyentes. Ejemplo de resistencia inadecuada del equipo y barra o de sus partes, rotura a fatiga, revisiones periódicas. Resistencia inadecuada de los amarres del ETEC. Falta de arriostramiento de la parte superior del mástil, con resultado de sobrecargas en la unión del mástil, rotura de dicha unión, caída del habitáculo, parte del mástil y del trabajador. Garantizar la resistencia y estabilidad durante el empleo de los ETCS. 3. Estabilidad adecuada para su uso previsto. Teniendo en cuenta cualquier combinación de fuerzas que tiendan a desestabilizar el ETCS, y factores tales como resistencia, pendiente de la superficie en que se apoya. Dimensiones, naturaleza y forma de efectuar la manutención de la carga. Viento más desfavorable. Pudiendo utilizarse para mejorar la estabilidad medios tales como bases apropiadas, anclajes, contrapesos, lastres, estabilizadores, dispositivos de enclavamiento, o combinación de los mismos. Condiciones, de los apoyos. Falta de estabilidad por fallos en el sistema de mando y falta de formación e información de los operadores. Garantizar la resistencia y estabilidad durante el empleo de los ETCS. Final. Si existe riesgo significativo de vuelco, deformaciones, roturas, desplomes, etc. El ETEC deberá estar provisto de dispositivos tales como colapso por sobrecarga de PTSM. Indicadores de carga nominal, generan señales, acústicas y barra o visuales. Dispositivos limitadores de carga nominal y barra o limitadores del momento de vuelco, DLS, detienen o impiden los movimientos. Nota, de acuerdo con la directiva máquinas, estos DLS, en conjunción con dispositivos de advertencia se exigen para cargas iguales o superiores de 1000 kg y barra o momento de vuelco igual o superior a 40.000 N/m, y si transportan personas para cualquier carga, salvo que el fabricante demuestre que no es necesario. Indicaciones y marcado de los ETCS. En las máquinas, en función de sus posibles configuraciones. A. Indicación de su placa de cargas o. B. Indicación clara de la carga nominal. Indicaciones y marcado de los ETCS. 2. En los accesorios de elevación,
el correspondiente marcado para su utilización segura. Indicaciones y marcado de los ETCS, final. Si el ETEC no está destinado a la elevación de trabajadores y existe posibilidad de confusión, deberá fijarse una señalización adecuada de manera visible, que indique dicha prohibición. Requisitos para la instalación de los ETCS. Se indican requisitos para la instalación de ETCS permanente con objeto de garantizar en lo posible, que el operador del ETEC, tenga un control visual permanente del ETEC, de las cargas que maneja y de su entorno. Evitar que el propio ETEC, pueda dar lugar a golpes, atrapamientos, aplastamientos. Durante todas las fases de utilización tanto al operador como a otros trabajadores y en caso necesario implementar las medidas de prevenciones necesarias, distancias de seguridad, resguardos. Reducir tanto como sea razonablemente factible la posibilidad de que la carga caiga libremente, se suelte, se desvíe o se balancee involuntariamente de forma peligrosa. O que por cualquier otro motivo golpee a los trabajadores. Ya que una instalación inadecuada podría ser causa de enganches, choques con obstáculos fijos o móviles y con otros ETCS o con otras cargas que se encuentren en su trayectoria, paso de las cargas cerca de los puestos de trabajo, posición de las cargas que obliguen a tiros oblicuos. Evitar golpes, atrapamientos, aplastamientos, caídas, por instalación defectuosa. Medidas para evitar movimientos incontrolados de la carga. Caída libre de la carga. Evitar las roturas aplicando los coeficientes de seguridad apropiados a los elementos del ETEC que intervienen directamente en la elevación de la carga, incluyendo los accesorios de elevación, y de cualquier parte de la carga utilizada para facilitar su izado. Evitar o compensar los fallos en los sistemas de mando y barra o potencia que puedan anular la función de sujeción de la carga, pérdida de la alimentación de energía o fallo de los componentes del sistema de mando. Instalando dispositivos de protección apropiados, dispositivos anticaídas, cerramientos apropiados en las plataformas para evitar la caída de la carga. Coeficientes de utilización, seguridad, de accesorios de elevación. Eslingas de cadena 4. Eslingas de cable incluyendo sus terminaciones 5. Eslingas textiles de fibra químicas o naturales 7. Elementos metálicos de una eslinga o que se utilicen con una eslinga 4. Accesorios de elevación diferentes a las eslingas 1,5. Para las máquinas y sus componentes, ver las correspondientes normas europeas armonizadas. Medidas de prevención para evitar movimientos incontrolados de la carga. Pérdida involuntaria de la sujeción de la carga. Afecta principalmente a los medios de prensión de la carga y de la sujeción de estos al ETCS tales como, ganchos, pinzas, eslingas, mordazas, dispositivos de prensión por vacío. Los dispositivos de prensión elegidos deben ser acordes con las características de la carga a elevar y del método de amarre, de forma que se minimice el riesgo de que la carga se suelte, elegir en lo posible ganchos con pestillo de seguridad accionados por muelle, o ganchos autoblocantes, elegir garras en función del peso, espesor y tipo de material a elevar. En ciertos dispositivos que son alimentados por energía puede ser necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar que un fallo en su alimentación de energía no dé lugar a la caída de la carga, accionamiento positivo. Dispositivos de alimentación y barra o de sujeción suplementarios. ETCS previstos para la elevación o desplazamiento de los trabajadores. Los ETCS previstos para elevar y barra o desplazar personas, son tales como, ascensores de obra, PEMPS, etc. Y otros en caso de utilización excepcional, conforme al anexo 2, el ETEC y el habitáculo para los trabajadores barraes, y deben. Primero evitar la caída del habitáculo. Se citan en la GT los ETS más usuales y las medidas para cumplir el requisito. A. Uniones seguras que garanticen un nivel de seguridad adecuado y barra o, fabricante o sistemas de suspensión complementarios si lo acopla el usuario. B. Estar dotado de otras medidas eficaces en caso de fallo del soporte principal o de sus componentes, utilizando otros dispositivos como dispositivos para caídas automáticos, válvulas para caídas, válvulas antirretornos pilotadas. ETCS previstos para la elevación o desplazamiento los trabajadores. 2. Segundo, evitar la caída fuera del habitáculo. En función del ET, del habitáculo y de la evaluación de riesgos puede dotarse de cerramientos totales, protección perimetral,
barandilla listón intermedio y rodapiés, en su caso puertas con enclavamiento y bloqueo, y en ciertos ETS disposición de puntos de anclaje para la utilización de cinturones de seguridad, PEMPS. Medios de acceso al habitáculo seguros en las posiciones definidas del ET. En el caso de ETS que sirvan niveles definidos, puertas dotadas de sistemas de enclavamiento y bloqueo de forma que habitáculos no integrados en los ETCS utilizados en operaciones excepcionales. Se debe evitar o limitar los riesgos debidos a la utilización prevista tales como, la caída del habitáculo, unión al ETEC, o de las personas fuera del habitáculo, la insuficiente resistencia mecánica o estabilidad, etc. Evaluar los riesgos, ver también UNE en 145021. ETCS previstos para la elevación o desplazamiento de los trabajadores. Final. Tercero, evitar aplastamientos, atrapamientos y choques. En función del ET del habitáculo y de la evaluación de riesgos puede dotarse para disminuir los citados riesgos de mandos sensitivos y limitación de la velocidad, paros de emergencia complementarios en caso de PEMPO de las plataformas de trabajo sobre mástil. Habitáculos cerrados, cerramientos, en la base y en el recorrido, aplicando las distancias de seguridad. P. Ejemplo en ascensores de obra. 4. Seguridad y liberación, rescate, de personas atrapadas. Dotando si es posible de dispositivos apropiados que permitan descender al habitáculo a una posición de seguridad, dotando de equipos de descenso de emergencia etc. con dispositivos que permitan pedir ayuda al operador atrapado. 2.1 Introducción. El presente capítulo describe las características más notables, los aspectos técnicos y los criterios de seguridad de los útiles de elevación de cargas con mayor presencia en los centros de trabajo. La información recogida para cada útil, en ningún caso sustituye la necesidad de consultarlas. Normas técnicas de referencia, como criterio técnico indispensable en la determinación de los procedimientos y procesos de seguridad. 2.2 Eslingas textiles. Las eslingas textiles son accesorios de elevación flexibles formados por una cinta plana cosida o por una serie de hilos industriales de alta tenacidad recubiertos por un tejido tubular. Estos elementos van situados entre la carga y el gancho del aparato de elevación permitiendo realizar la operación de prensión de la carga. Con el fin de realizar una selección correcta de la eslinga, es fundamental conocer el número de ellas que se van a utilizar de forma simultánea en la manipulación de una carga, así como el modo de sujeción al punto de prensión. Como buena práctica, se puede destacar que utilizar eslingas con terminales metálicos evita los aplastamientos de las gasas. En la tabla siguiente, se indican los colores identificativos de las etiquetas de las eslingas, con respecto a las propiedades térmicas y la resistencia a los ácidos que se utilizan. Además de los criterios comentados, es importante recalcar el riesgo de alargamiento de los materiales textiles, que oscila entre el 11% del poliéster y el 20% del polipropileno. El coeficiente de utilización, relación entre carga de rotura y carga de trabajo, en este tipo de eslingas es de 7. No obstante, dicho coeficiente es un parámetro de diseño, es decir, el margen de seguridad con que se de fabricación. Por lo tanto, siempre se tendrá en cuenta la carga máxima de utilización que se determina por las condiciones de trabajo. El proveedor facilitará un certificado de conformidad con la norma europea en 1492 y el manual de instrucciones del útil. La carga máxima de utilización de las eslingas textiles viene identificada por una serie de colores de acuerdo a códigos internacionales. Las condiciones de almacenamiento constituyen un aspecto clave cuando se trabaja con eslingas textiles, resultando imprescindible cumplir las siguientes condiciones. Serán almacenadas en lugar seco y ventilado, sin exposición a radiación solar directa. La zona del almacén no superará los 60 grados. Se apoyarán en soportes adecuados sin aristas y evitando el contacto con el suelo. En su transporte, irán en cajas y no colocadas sobre los bastidores del vehículo, expuestas al sol. Se acopiarán en áreas de trabajo alejadas de zonas donde exista exposición a soldaduras u otras fuentes de emisión de radiaciones ultravioleta. Existen eslingas de un solo uso, también denominadas eslingas no reutilizables, diseñadas para sujetar la carga transportada en un vehículo en un solo viaje, no pudiendo ser utilizada posteriormente para operaciones de elevación, ni para transportes sucesivos. Este tipo de eslingas
Debe llevar en la etiqueta la frase de no reutilizable o de un solo uso. Por el alto riesgo que supone, las empresas que emplean estas eslingas, deben hacer hincapié, en la información y formación de sus trabajadores, sobre los límites de uso y los riesgos de un empleo no previsto. 2.3 Eslingas de cable. Las eslingas de cable están constituidas por una serie de cordones dispuestos en figura de hélice. Sobre un alma que puede ser textil, metálica o mixta. Los cordones están formados por varios alambres dispuestos en una o varias capas. Toda eslinga de cable se compone de alambre. Componente básico del cable de acero, que se fabrica en varias calidades, según la aplicación a que se destine. Cordón. Formado por un número de alambres según su construcción, arrollados sobre un eje, alma. Alma. Eje central del cable sobre el que se enrollan los cordones. Puede ser de distintos materiales. Acero, fibras naturales, polipropileno. 2.5 Equipos amovibles de elevación de cargas. Este apartado comprende aquellos equipos que se pueden unir directamente al equipo de elevación. Se incluyen, entre otros, las horquillas de elevación, las pinzas, los ganchos C, las vigas de suspensión, los electroimanes y las ventosas de vacío. De acuerdo con la norma en 13.155, estos útiles mantienen unos requisitos generales de seguridad comunes. Deben diseñarse para soportar una carga estática igual a 3 veces la carga máxima de utilización sin soltarla, incluso aunque se produzca una deformación permanente. Soportarán una carga de 2 veces la carga máxima de utilización sin deformación permanente. Los accesorios previstos para estar inclinados se deben diseñar para un ángulo superior, por lo menos en 6 al ángulo máximo de trabajo. Si pueden ser guiados manualmente, deberán estar equipados con empuñaduras para no lesionarse los dedos. No se requieren empuñaduras si el diseño ofrece posibilidades de prensión equivalentes. El marcado de los equipos amovibles de elevación de carga debe contener la siguiente información. Identificación del fabricante. Marcado CE. Modelo. Número de serie. Peso del accesorio sin carga cuando se exceda el 5% de la carga máxima de trabajo del equipo o si supera los 50 kg. Año de fabricación. Carga máxima en TM o kg. Además del marcado general, la norma establece un marcado complementario que va a depender del tipo de equipo, según se indica en la tabla siguiente. Por último, cabe destacar que los equipos amovibles deberán ser acompañados de un certificado de conformidad con la norma en 13.155 y el manual de instrucciones que incluirá al menos, la información siguiente. Breve descripción del útil de elevación. Carga máxima de trabajo. Utilización prevista. Características de la carga incluyendo el rendimiento y el número de partes que pueden manejarse al mismo tiempo. Determinación de la gama de funcionamiento. Instrucciones para la operación y utilización. Montaje, acoplamiento / desacoplamiento y ajuste del equipo sobre la grúa. Manejo y almacenamiento del equipo. Estabilidad cuando sea aplicable. Gama de temperaturas de utilización del útil de elevación. En cuanto a su almacenamiento, su diseño debe permitir depositarlos de manera estable. Para que sea considerado estable, este no debe volcar cuando se inclina un ángulo de 1,0 en cualquier dirección o por medio de un equipo adicional, tal como un soporte. Por último, indicar que es importante no confundir el concepto de equipo intercambiable con el de equipo amovible de transmisión mecánica que aparece en la Directiva de Máquinas, ya que el dispositivo amovible de transmisión mecánica está destinado a transmitir potencia entre una máquina automotora y otra receptora. El equipo intercambiable acoplado a una máquina permite un cambio de función o aporta una función nueva a la máquina. 2.6 Cáncamos. Son accesorios que permiten realizar determinadas operaciones de elevación, como máquinas u otros objetos que no pueden ser elevados manualmente ni a través de otros útiles. Estos accesorios, que pueden ser fijos o giratorios, deben seleccionarse considerando unos ángulos de elevación determinados en los procesos de trabajo. Otros aspectos a tener en cuenta en su selección son la forma de trabajo del cáncamo, distribución de esfuerzos, el entorno de la temperatura de trabajo, el tipo de engrasado. La selección de cáncamos giratorios permite trabajar con ángulos superiores a 4,5 sin riesgo a desenroscarse. Asimismo,
la superficie de la base debe ser uniforme para permitir una distribución homogénea de las cargas al elemento soporte y el material de anclaje, metal barra hormigón, etc., que soportará los esfuerzos solicitados. En ocasiones, es necesario realizar puntos de amarre con cáncamos que deben combinar dos características. Rotación para permitir giros de 360. Suspensión que mantenga el cáncamo en cualquier posición del ángulo de diseño, por ejemplo, un 8/0 de recorrido mediante un muelle fijador interno. Con respecto a la temperatura de trabajo, debe tenerse en cuenta que los cáncamos están diseñados para trabajar entre -20C y +200C. Finalmente, un criterio clave a tener en cuenta para la selección de un cáncamo, radica en la disponibilidad de grasa para evitar la acumulación de suciedad en el mecanismo interno, permitiendo que los movimientos de rotación sean más fáciles. El coeficiente de utilización de un cáncamo debe ser 5 como mínimo. Estos equipos deben llevar la siguiente identificación. Marca barra símbolo del fabricante. Marcado CE. Carga máxima de utilización en tiro vertical, CMU. Diámetro de la rosca. Código de trazabilidad. El proveedor facilitará un certificado de conformidad con la norma en 1677 y el manual de instrucciones del útil. La utilización improvisada de cáncamos en trabajos de carga y descarga puede dar lugar a accidentes por su inadecuación con el sistema de sujeción. A continuación, se muestran errores habituales en el uso de estos dispositivos. 2.7 Grilletes. Son equipos destinados a ser empleados de forma directa o conjuntamente con otros accesorios de elevación. En función de su forma, se distinguen dos tipos de grilletes, recto o de lira, estando constituidos ambos por acero forjado. Dependiendo del pasador se pueden distinguir. Tipo W pasador roscado con un agujero en uno de sus extremos aplastado, que se atornilla en una de las cabezas del cuerpo. Tipo X pasador tipo tornillo con cabeza y tuerca hexagonals, y pasador de aletas. La carga máxima de utilización viene indicada en el cuerpo del grillete, acompañada de las letras WLL que indican la capacidad de carga. Cada grillete debe venir identificado con la carga de utilización en toneladas. Ejemplo CMU 4,75. El número de la clase del grillete, clase 6. El nombre, símbolo o marca del fabricante. El código de trazabilidad. Los pasadores de los grilletes de un diámetro igual o superior a 13 mm deben marcarse de forma legible e indeleble con la indicación de la clase y el símbolo del fabricante. Si el diámetro es inferior, llevarán, al menos, la indicación de la clase o el código de trazabilidad. Además del marcado, el proveedor debe facilitar un certificado con la siguiente información. Nombre, dirección del fabricante o de su distribuidor autorizado, así como la fecha de extensión del certificado. Conformidad con la norma en 13.889. Código de trazabilidad. Descripción del grillete. N de clase. Carga máxima de utilización en TM. Para la adquisición segura de estos equipos, se deberán observar los siguientes parámetros. A temperatura de trabajo. No se utilizarán grilletes para temperaturas superiores a los 200C sin consultar al fabricante. B. Productos químicos presentes en el entorno laboral. Se solicitará la autorización del fabricante si hay que sumergir el grillete en soluciones ácidas. C. Forma de sujeción, en caso de ser acopladas con varias eslingas. Solo se podrán usar los grilletes de tipo lira. D. Presencia de vibraciones. Para estos casos se recomienda que dispongan de pasadores de seguridad para evitar desenganches. Por otro lado, se debe disponer de instrucciones de utilización con los siguientes apartados. Limitaciones de uso. Sustitución de pasadores perdidos o dañados. Inspección del grillete antes de su uso. Evitar las aplicaciones en los que la carga es inestable. Alineación correcta del grillete con la línea de carga. En determinadas ocasiones se detecta que los grilletes han sido tratados por el usuario. Se recuerda que la normativa no permite tratamientos de galvanizado ni procedimientos similares, si estos no son controlados por el fabricante. 2.8 Cuerdas. Con mucha frecuencia, las cuerdas de fibras naturales o sintéticas, tales como el cáñamo, sisal, manila, poliamida o polietileno, entre otras, forman parte de los equipos de elevación de cargas. Entre estos se pueden citar. La normativa de aplicación considera estos útiles como equipos de trabajo,
por lo que deben disponer de la certificación y documentación correspondiente. Las cuerdas de cáñamo tienen una buena resistencia y poca elasticidad, pero se deterioran con facilidad por presencia de moho y en contacto con sustancias químicas. Por ello, requieren ser manipuladas con prudencia, evitando en la medida de lo posible utilizarlas en casos donde se precise elevar pesos cercanos a su máxima carga de utilización, ya que en contacto con el agua en los primeros meses de uso, pueden perder más del 50% de su resistencia. Cada rollo de cuerda debe tener una etiqueta que esté firmemente fijada en su lugar, con la siguiente información. Material constituyente. Identificación de la norma. Número de referencia. Longitud suministrada. Declaración de conformidad, norma UNE 9554 cuerdas de fibra. Especificaciones generales. Esta certificación debe estar disponible en cualquiera de las fases de utilización. El proveedor debe proporcionar las instrucciones de uso y mantenimiento, incluida la forma de almacenaje, forma circular o de 8. Las cuerdas se almacenarán en lugar seco y bien aireado, colocadas en soportes verticales, alejadas del acceso de roedores y enrollos. Siempre se evitará el contacto de las mismas con el suelo.